El escritor y documentalista peruano Javier Ponce Gambiracio ha publicado recientemente un libro interesante. Se trata de Crónicas Maricas, vicios, flores y secretos gays del siglo XX en el Perú, publicado por la editorial Planeta. Se trata de un libro que hace un recorrido histórico de la comunidad LGTBI en el siglo XX. Justamente sobre este libro, que creo ya es una fuente referencial del tema, conversé con Javier hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería y Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real, en San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Facebook como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esa entrevista y otras, pues pueden verlas en mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Javier Ponce, aquí en Letra Capital. Hola Javier, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu nuevo libro, en este caso Crónicas Maricas, vicios, flores y secretos gays del siglo XX en el Perú, que ha sido publicado por Planeta en una muy bonita edición, además una portada muy bonita. ¿Cómo estás? Carlos, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo quería empezar esta charla por una curiosidad que a mí siempre me embarga y que es casi como una obsesión, siempre es el origen de los libros, es decir, cómo surge este libro. Yo que te conozco, te leo, sé que muchos textos tú los publicabas en una serie de columnas, ¿no? Una especie de columna que publicabas en algunos medios. Inicialmente comenzaron los primeros artículos, porque no eran todavía crónicas. Los primeros artículos se publicaron en Lucidez, que era un portal de noticias, que me pidieron que escribiera una columna semanal sobre el tema LGTB, ¿no? Y bueno, comencé a escribir ahí un poco teorizando y llegó un punto en el que dije, bueno, vamos a contar cómo eran los bares en ese momento, y comencé a escribir primero una serie que fueron los bares que vi morir. Entonces fueron todos los bares a los que yo había ido y que habían comenzado a morir también en algún momento en los años 80. Y luego esa publicación que duró 2 años, la interrumpí por la publicación de un libro mío que se llamó El cine malo es mejor, y luego retomé esta publicación, pero ya con el nombre Crónicas Maricas, en el portal El Pollo Farsante. Entonces ahí sí se llamó Crónicas Maricas y ahí sí fueron directamente crónicas, ¿no? Entonces cuando se acaba El Pollo Farsante me vi con la necesidad de hacer una historia sobre los homosexuales en el Perú, que no hay. Había un gran vacío en la academia, me llamaban muchos chicos de las universidades a preguntarme y a hacerme entrevistas, porque en la web, que es lo único que ellos conocen como investigación, no hay nada. Me di cuenta que había una necesidad de formalizar toda esta información que yo había venido recabando además desde los años 70, 80. Yo cuando entro al ambiente tenía 16 años, era muy chico, más o menos en el año 86. Comienzo a conocer gente muy mayor y siempre me gustó entrevistarlos y preguntarles cómo había sido, ¿no? Entonces tengo información grabada además, porque me robé la cámara de video de mi padre, y de toda esa gente que me contó cómo había sido el comienzo de siglo, las fiestas de las cadeteras, la fiesta de la laguna, la fiesta en la que hacen un Miss Universo en un yate, en un barco en el Callao. Entonces toda esa información está consignada en el libro, ¿no? Claro, porque digamos, como tú dices, este libro lo interesante es que es una historia, de la comunidad LGTBI, pero incluso va más allá de lo individual, digamos, aunque también hay una parte muy personal, porque claro, es un recorrido que va incluso muchos años atrás, porque tú mencionas incluso a Valdelomar, al mismo Moro, ¿no? Sí, yo hago un recorrido desde el comienzo del siglo, en realidad abarco el siglo XX. Esta es la primera entrega, porque luego vienen las del siglo XXI. Incluso en esta creo que va a haber un segundo tomo, porque se quedaron muchas historias fuera, ¿no? Mucha gente me ha escrito también diciéndome, oye, te olvidaste de tal cosa, no has puesto tal cosa. Bueno, por falta de espacio, uno no puede pues, incluir todas las crónicas que he escrito. Entonces hay mucho material que se ha quedado fuera por cuestiones de edición. Y en esta
en esta entrega me hago la pregunta de qué pasó en el siglo XX para que comenzáramos con la policía que se irrumpía en las casas particulares, en las fiestas privadas, donde había gente disfrazándose de mujer jugando a esto y los metía presos. Y cómo terminamos el siglo con una persona como Ernesto Pimentel que logra capitalizar todo lo que se aprendió en el siglo, y con un personaje como la Chola Chabuca en la televisión, el personaje más famoso, y que Mario Vargas Llosa se hace la pregunta, ¿cómo estará el Perú que la mujer más famosa es un hombre? ¿No? Entonces, algo ha pasado en este siglo y trato un poco de explicarlo, ¿no? Qué cosa es lo que pasa en el siglo XX para que comenzáramos de una manera y termináramos de otra, ¿no? Claro. Y también quiero llegar ahí, pero también es un recorrido por personajes y, como tú dijiste hace un momento, por lugares, ¿no? Bares que ya no existen, pero otros lugares de la ciudad que de alguna manera han sido significativos, y personajes que han sido importantes. Sí, porque paralelamente, como si fuéramos unos fantasmas que están recorriendo acá nuestro espacio, los homosexuales durante el siglo XX se relacionaban de manera paralela. Entonces podía estar habiendo una dinámica familiar en la calle de día y los homosexuales estaban mirando y estaban levantándose y nadie se enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? Como si fueran unos muertos ahí en este mundo paralelo. Entonces es un recorrido por los espacios que fueron significativos, en donde hubo pues una movida, por los bares, también por las personas, y también me permito hacer un recorrido por mi propia vida, porque me utilizo también como, no como ejemplo, sino digamos como un personaje que sin ningún pudor cuenta cómo fue ser un escolar en los años 70, cuáles eran las implicaciones, qué cosa pasaba dentro de la familia, cuáles fueron las cosas que a uno le iban pasando, buenas y malas, ¿no? Porque no todo ha sido malo tampoco. Y entonces confieso, digamos, que hay un testimonio, también hay una línea narrativa personal que servirá, me imagino, para los psicólogos, sociólogos, historiadores y todos los zoólogos para sacar las conclusiones que quieran, ¿no? Pero claro, mi historia no es una historia muy particular y muy diferente de la que nos sucedía a todos, ¿no? Por eso me he permitido incluirla y contarla también como una línea narrativa, entonces. Porque además sirve para estructurar el libro, en realidad, ¿no? O sea, esa línea narrativa que hablas le da justamente una organicidad al libro que se lee como una historia, ¿no? Claro, porque además comienzo contando un poco qué fue lo que pasó antes de que yo naciera, es decir, cómo recibo yo el siglo, y yo nazco en un momento de bisagra mundial, ¿no? Que son los años 60. Entonces en los años 60 el mundo comienza un poco a cambiar con el feminismo y todos los movimientos, y sin embargo el Perú se cierra con la dictadura de los militares, se cierra durante 12 años a todos estos cambios, y en los años 80 esto explota, ¿no? Explota, pero luego se vuelve a implotar con la aparición del SIDA. Entonces hay un movimiento de ida y vuelta que está escrito en el libro, y es justamente toda esa parte la que yo puedo contar en primera persona. Cuento también lo que ha sucedido con los personajes que habían alrededor, siempre dando referencias políticas y referencias históricas. Muy bien documentado este libro, no es porque lo haya hecho yo, sino que me he ocupado durante 7 años, me he demorado en escribirlo, en documentar, y todos los datos que están ahí consignados han sido corroborados por varias fuentes. He viajado también al interior a otras ciudades del Perú para recabar también testimonios e información. Entonces no solamente está consignada la vida de Lima, sino también de Huancayo, de Puno, de Arequipa, de Chiclayo, de Trujillo, de varias ciudades en donde también había alguna movida, ¿no? Lo que sucedía en el campo, tú sabes que eso es muy difícil de consignar hasta hoy, pero siempre ha habido un poquito más de libertad cuando más gente hay, que te permite el anonimato y perderte pues en la gente que camina en la calle, ¿no? Claro, es verdad. Ahora que tú mencionabas esto de esta, digamos, explosión en los 80, que creo que tú hablas aquí de fines de los 70, ¿no? 79, que digamos, tú dices aquí algo así como, con ese humor que te caracteriza, y comenzaste dirigiéndote a alguien, ¿no? A vernos más, ¿no? Éramos más. Entonces, eso obedece a lo que tú estás diciendo de digamos, el término de la dictadura militar, y que esos nuevos aires de libertad también trajeron justamente libertad en todos los sentidos.
Sí, a finales de los 70, comienzos de los 80, con un retraso de 10 años, porque había habido mucha censura en los contenidos culturales de afuera, hay una apertura acá con las películas porno, las revistas pornográficas que se hacen en el Perú, la revista Z, 5, etcétera, y también con algunos artistas que vienen de fuera, ¿no? Rafael Acarrá, Miguel Bosé, Camilo Sesto, los chicos de Menudo, Village People. Entonces hay una serie de personajes que vienen de afuera a sacudirnos un poco este barro en el que habíamos estado atascados, más estas revistas que eran revistas pornográficas heterosexuales, pero que por la sección de contactos los editores de la revista se dan cuenta que hay mucho público gay también, ¿no? Entonces comienzan a poner contenido gay y la revista comienza a subir en ventas y comienzan a tener adentro unos espacios y suplementos gays. Entonces hay un reconocimiento también de contrabando de nuestra existencia, y para nosotros fue importante ya leernos fuera de la patología, fuera del crimen, fuera del pecado, sino leernos simplemente como una alternativa más de la sexualidad, ¿no? Y con una nueva palabra que fue gay. No era una palabra que se usara aquí, pero aparece en estas revistas y nosotros la adoptamos, ¿no? En los 80. Claro, lo que dices es interesante porque de alguna manera sirve, pero al mismo tiempo cuando dices de contrabando, uno tiene la sensación de que no todo fue positivo, digamos, ¿no? Es decir, pienso acá, de repente me estoy equivocando, pero que comienza, sobre todo a través de los medios, a hacerse un estereotipo, digamos. Siempre se manejaron los estereotipos, incluso desde las acuarelas de Pancho Fierro tú ves que hay estereotipos, y en los 70s se manejó el estereotipo de que si eras gay o tenías solamente dos alternativas, ¿no? Bueno, tres. Ser la peluquera, para lo cual tenías que tener pues algún tipo de habilidades, ¿no? Claro. Ser la prostituta que se prostituía en la Arequipa, travestida, o ser el maricón que agarraba a golpes en los programas cómicos. Entonces, eso digamos que eran el menú de los referentes. Entonces, cuando un chico le decía a sus padres o te descubrían que eras gay, la primera pregunta era: ¿te vas a vestir de mujer? ¿Vas a ser peluquera? O sea, era como, claro, con todo el respeto, por supuesto, de esas referencias, pero y uno mismo también se asustaba, diciendo, si me gustan los hombres, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? ¿No? Porque no había ningún contenido cultural que nos incluyera de manera normal y sana. Ni películas, ni novelas, ni telenovelas, ni publicidad, ni afiches, ni fotos, ni familiares, ni absolutamente nada. Era una realidad absolutamente silenciada, y comenzamos a descubrirnos de contrabando en estas revistas, con toda la ignorancia de estos redactores, ¿no? Porque tampoco es que manejaran el tema muy acertadamente, pero ahí estábamos, pues, ¿no? Claro. Entonces, también fue un alivio eso. Y luego tú mencionas hace poco que luego hubo una especie de inmersión, ¿no? Nuevamente. Sí, porque aparece el SIDA, y todo lo poco que se había logrado en igualdad, en visibilidad, en comenzar a romper los estereotipos de qué era lo que era un gay y un homosexual, cae nuevamente la iglesia absolutamente feliz, Juan Pablo II diciendo: ves, es un castigo divino, no al uso del condón, y los homosexuales se merecen, y entonces se patologiza de nuevo el hecho de ser homosexual, se le asocia a esta enfermedad que no era necesariamente homosexual. A partir del año 92 los contagios mayoritariamente son heterosexuales, porque no se enteraban de lo que era lo que estaba pasando y creían que, como decían acá, había grupos de riesgo y no conductas de riesgo. Es decir, claro, no era una cuestión moral, era una cuestión médica. ¿Qué cosa hacías que te pudiera contagiar o que pudieras adquirir la enfermedad? No tenías que ser gay, podías ser heterosexual. Claro. Entonces eso fue también un retroceso. Sin embargo, aparecen luego en los años 90, comienzos de los años 90, personajes en el ambiente público que nuevamente nos ponen en la pantalla y sobre la mesa, ¿no?
esencialmente son Coco Maru-Six, gracias a Jaime Bailey, que lo menciona en su programa en el año 90, 91, y genera pues una expectativa de quién es este transexual, este travesti que ha conocido y que es hermosa y no sé qué, y la gente se quedó pegada en esta telenovela hasta que la invita a Coco a su programa y se dan un beso, y entonces esto se extiende y Coco comienza a aparecer en las pantallas de televisión, en todos los programas de conversación, y era tan hermosa que hasta los heterosexuales o más homofóbicos se quedaban como idiotas mirándola, y ella aprovechaba para decir cosas inteligentes. Claro, porque además era inteligente, por supuesto. Exacto. Uh-huh. No era pues la travesti que habían cogido de la Avenida Arequipa para que se sentara en el talk show, uh-huh, que muy bien con ellas, pero no tenían mayores cosas que decir, porque esa es gente que había sido echada de su casa pues a los 13, 14 años. Uh-huh. El caso de Coco no era así, era una persona muy bien cultivada, una persona inteligente y que aprovechó el momento para decir cosas inteligentes, ¿no? Sin embargo, todavía se seguía asociando el hecho de ser gay a ser esta hermosa mujer que era Coco Maru-Six, hasta que Jaime Bailey publica en el año 94 No se lo digas a nadie, y el país se vino abajo. Ahí sí, las mujeres que habían visto a Jaime Bailey como así el sueño de su vida, todo el mundo lo quería pues para esposo de sus hijas, todo el mundo soñaba con Jaime Bailey porque además era un hombre guapísimo, inteligente, brillante, el periodista más poderoso de la televisión, y de pronto publica un libro diciendo que es gay. Uh-huh. La gente no pudo callarse en la boca y se habló del asunto sobre la mesa en todas las familias del Perú. Y eso hay que agradecérselo a Jaime hasta el día que nos muramos. Él y Coco Maru-Six hicieron por nosotros más de lo que cualquier organización dice ahora que hizo. Ellos fueron realmente las personas que sacaron de la catacumba, claro, y de la oscuridad y de la marginalidad a la homosexualidad y sometieron el asunto a conversación. Exactamente, como los precursores, digamos, ¿no? Porque luego vienen otros personajes que tienen reconocimiento profesional y que luego, dicen que son homosexuales, digamos. Claro, ¿no? Ya luego con el tiempo se va, digamos que abriendo cada vez más la gente, uh-huh, saliendo un poco más del closet, por decirlo de una manera. Termina el siglo con Ernesto Pimentel, que es un personaje también absolutamente luminoso, con esta chola fashion, ganadora, hermosa, siempre inteligente, siempre rápida, a la que nadie puede tomarle el pelo porque es ella la que cochinea a los demás, con este look absolutamente divino. Entonces la gente se queda tiesa a la hora de verlo, con el programa de más audiencia, con los mejores equipos del canal, estaban dispuestos para Ernesto, y además con un circo. El circo en Fiestas Patrias. Es decir, en Fiestas Patrias es la fiesta nacional, y la fiesta nacional, la reunión familiar por definición, o sea, cualquier familia no se puede juntar nunca, pero aunque sea se junta una vez al año para ir al circo. ¿A qué circo? Al circo de la Chola Chabuca. Entonces, eso fue el gran éxito del siglo XX. Entonces, si podemos comenzar el siglo XX con Valdelomar, que es echado, que pierde todo lo que había construido simplemente por el hecho de ser homosexual, y la policía irrumpiendo en las casas, violando la privacidad de las personas, uh-huh, y terminamos el siglo con esto, es porque definitivamente hubo gente que usó su chamba. Exacto, y eso lo dices tú al final en un texto muy, muy bonito, en el que te diriges justamente a las nuevas generaciones, uh-huh, ¿no? Que si gozan de cierta libertad, tienen que pensar que hubo alguien, uh-huh, o algunas personas, o varias personas, mucho antes. Sí, porque en realidad el trabajo nunca acaba, ¿no? Uh-huh. Siempre podemos retroceder. Tenemos el ejemplo de Irán y varios ejemplos en varios países. Entonces, uh-huh, la religión siempre está al acecho de utilizarnos como la imagen de lo negativo, del demonio, frente a los cuales ellos se erigen como los administradores de lo bueno, ¿no? Es como la creación del virus y el antivirus, ¿no? Yo te creo el virus y luego te vendo el antivirus. O sea, la religión es igualito, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos sido la imagen del demonio para ellos desde siempre, desde las religiones monoteístas, ¿no? Desde el judaísmo. Y ese texto le encargo a los chicos jóvenes
que esto es la libertad que hoy tienen y que hoy tenemos es producto de mucho trabajo, de mucha lucha, y que hay que seguir dándole porque siempre se puede retroceder. No lo pongo como, ay, mira qué héroes fuimos, nos tienen que agradecer. Claro. No hay que agradecernos nada. Está muy bien porque eso es lo que había que tener, pero no es gratuito. El país no se golpeó la cabeza y un día amaneció distinto. Es decir, nos hemos sacado el ancho, nos hemos arriesgado. Yo me agarraba a golpes con la policía varias veces para que esto no sea nuevamente un delito, para que no sea un pecado, para que no sea un crimen, para que no sea una enfermedad. Entonces, yo siento que la gente ahora joven, un poco lo que te decía antes, creen que investigar es googlear y ya está. Sí. Y por el otro lado, siento que le han tirado a los políticos toda la responsabilidad de la lucha por las igualdades y por los derechos y por el matrimonio. Y los políticos no lo van a hacer, porque ellos van por su propio interés. Ni los de un lado, ni los del otro. Ellos van por su interés y lo que están es utilizando este tema o para robar votos al otro o para callarse para no perder votos frente a sus organizaciones religiosas. Entonces yo creo que ninguno de los dos va a hacer nada por nosotros, que lo que tenemos que hacer es seguir empujando el carro, solos no. Yo agradezco a la editorial Planeta porque lo que ha hecho es un riesgo inmenso, es publicar a un autor desconocido que soy yo, la historia de la homosexualidad, y la está defendiendo. La editorial Planeta ha hecho por la comunidad homosexual. A mí no me gusta hablar de comunidad porque yo creo que en común tenemos muy pocas cosas. Claro. Pero es una forma de visibilizar, digamos, de alguna manera. O sea, digamos, no son carnetizados, ¿no? Por suerte. Sí. Pero de alguna manera ayuda un poco también de alguna manera, o no creo, ¿no? Sí, bueno, no importa cómo se llamen. Claro. No importa cómo se llame, los homosexuales en ese país, a partir de este gesto de la editorial Planeta, tienen un texto en el cual reconocerse, verse que existen, reconocidos por una editorial grande, formal. No es una editorial que se autopublica, una editorial digamos que minoritaria, y escrito por un escritor, te repito, desconocido, porque si hubiera sido pues un escritor muy conocido, le publican La historia de la cuchara. Por supuesto. Pero mí... tampoco desconocido, porque hay muchos que te leemos y que te conocemos. Bueno, tú porque eres un marginal igual que yo. Bueno, otro texto, yo he disfrutado mucho el libro, otro texto que me pareció también muy, muy bonito, muy, muy hermoso, es Lo normal, ¿no? Me parece incluso una declaración. Sí, en Lo normal yo hago como un recorrido sobre todas las cosas, los momentos en la vida desde que naces, cuando eres adolescente, cuando trabajas, cuando te toca estudiar, cuando te toca escoger un trabajo, te toca casarte, un poco los momentos, los grandes momentos de la vida de todo el mundo, ¿no? En los cuales la gente normal, por decirlo de una manera, tiene pues reconocimiento, se casa, la familia integra al nuevo integrante de la familia, tiene hijos, es decir, toda una cosa normal. Y lo normal en el caso de los gays sería que también pudiéramos tener una adolescencia en la cual nos podemos enamorar sin que pase nada, estudiar sin tener que perder los estudios simplemente porque eres cabro, que no te boten de tu trabajo cuando descubren que eres gay, que pudieras llevarle a tu novio, presentárselo a tu familia, que no tuviéramos que ser tan marginados y marginales, que luego pudiéramos construir una familia también, integrar la familia de un lado a la familia del otro lado, que luego cuando te sientes mal pudiera tu pareja asistirte, y que luego cuando te mueras tu pareja también pudiera heredarte, porque claro, ahora te heredan los sobrinos que nunca te ven, que pasan de ti, que dicen el tío cualquier cosa, y esos son los que van a heredar, y tú que estás conviviendo con una persona con la que construyes una vida durante 30 o 40 años, le echan a la calle. Totalmente cierto. Bueno, Javier, gracias, siempre es un placer conversar contigo, y nada, el libro yo se lo recomiendo, está en todas las librerías y por supuesto aquí en Vallejo Librería Café. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y gracias a ustedes.